episodio de hoy abordaremos un tema que lamentablemente ha marcado los primeros días de este año nuevo en México. Masacres, asesinatos y ataques armados han teñido de violencia varias regiones del país azteca. En los próximos minutos profundizaremos en estos eventos que han dejado decenas de muertes, heridos y desaparecidos y un clima de terror en diversas comunidades. Según el reporte diario emitido por el gobierno federal, en el periodo del 1 al 10 de enero se han registrado 678 muertes violentas. Esta cifra, basada en datos proporcionados por las fiscalías estatales y dependencias federales, refleja la cruda realidad de una situación que afecta a varios estados de la República Mexicana. Entre los estados más afectados se encuentran Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora y Zacatecas. Sin embargo, la atención mediática se centra especialmente en 4 entidades: Guerrero, Morelos, Michoacán y el Estado de México. Comencemos nuestro recorrido por Guerrero, donde la violencia ha dejado una estela de crímenes que incluyen masacres, ataques armados y desapariciones. El pasado 4 de enero, en la comunidad Buenavista de Los Hurtado, presuntos integrantes de la banda criminal La Familia Michoacana llevaron a cabo un ataque armado utilizando drones artillados, dejando un saldo inicial de 5 personas muertas, según la fiscalía local. Sin embargo, el sacerdote Filiberto Vázquez, director del Centro de Defensa de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, sostiene que la cifra podría ascender a 9 fallecidos, indicando que encontraron 5 cráneos y un número indeterminado de cuerpos en el lugar. 2 días después, el 6 de enero, otra masacre sacudió a Petatlán, donde un grupo armado abrió fuego en una palenque de gallos. La fiscalía informó inicialmente de 6 muertos y 3 heridos, alegando que se trató de un enfrentamiento entre criminales de la Guardia Guerrerense y los rusos, presuntos aliados de la familia michoacana. Sin embargo, el ayuntamiento de Petatlán contradice esta versión, señalando que el número de fallecidos fue de 13 y que se trató de un ataque contra civiles desarmados. Los crímenes en Guerrero se extienden a 10 municipios con ataques armados, desapariciones forzadas, asesinatos, personas decapitadas e incineradas. La capital, Chilpancingo, es una de las zonas más afectadas con al menos 14 muertes violentas. Según reportes del El Universal, la violencia se atribuye en parte a la desatención de las autoridades locales, quienes, según denuncias, están más enfocadas en sus intereses personales y en la búsqueda de candidaturas para las próximas elecciones que en garantizar la seguridad de la población. La renuncia de alcaldes como la de prefecto Aguilar Silva en Petatlán, quien dejó el PRI para buscar una candidatura de Morena a una diputación federal, y la separación de Norma Otilia Martínez Hernández en Chilpancingo para aspirar al Senado, evidencian una tendencia que se repite en otros funcionarios de menor rango local. La violencia también se ha extendido a Michoacán, Morelos y el Estado de México, donde los grupos narcoparamilitares actúan con impunidad, sembrando muerte y terror. En los primeros 8 días del 2024, Michoacán registró al menos 57 homicidios, el Estado de México 53 y Morelos 19. Estas 4 entidades conforman la llamada Tierra Caliente, una región estratégica disputada desde hace años por diversos cárteles de la droga. Ante esta situación, los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México se reunieron en la ciudad de Toluca para implementar un plan de acción que han denominado Operativo Blindaje.
Este operativo, que involucra a la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y las fiscalías de los 4 estados, tiene como objetivo contrarrestar las acciones de grupos narcoparamilitares como el Cártel Jalisco, Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, entre otros. A pesar de estos esfuerzos, el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón advierte que el pronóstico para el 2024 es sombrío, anticipando un aumento en la intensidad de la violencia. Según el organismo, la criminalidad y el terror se intensificarán especialmente debido al año electoral. Con partidos políticos en complicidad imponiendo a sus aliados en diversos cargos, dejando al pueblo como la víctima indefensa de esta situación. Para comprender la magnitud de la violencia actual en México, es necesario analizar algunos antecedentes y factores que han contribuido a la proliferación de los grupos narcoparamilitares en el país. La historia contemporánea de México ha estado marcada por la presencia y la influencia de los cárteles de la droga, que han evolucionado de simples traficantes a organizaciones complejas y violentas. En la década de 1980, el tráfico de drogas se intensificó en México, convirtiéndose en una fuente significativa de ingresos para varios grupos delictivos. La desregularización y la corrupción en las instituciones gubernamentales permitieron la expansión de estos cárteles, que pronto se convirtieron en actores poderosos en el escenario nacional. La denominada guerra contra el narcotráfico, iniciada en el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, buscaba erradicar estas organizaciones criminales. Sin embargo, lejos de disminuir la violencia, se intensificó, generando una espiral de confrontaciones entre cárteles y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. A pesar de los esfuerzos por parte de diferentes administraciones para combatir el narcotráfico, la violencia persiste y se diversifica. Los cárteles se han ramificado en diversas actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, tala ilegal y el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas. Esta diversificación ha llevado a la formación de grupos narcoparamilitares que actúan con una violencia extrema y desafiante. La falta de coordinación entre las autoridades a nivel estatal y local, sumada a la corrupción en algunas instancias gubernamentales, ha debilitado la capacidad del Estado para hacer frente a estos grupos criminales. La disputa por el control de territorios estratégicos, la rivalidad entre cárteles y la connivencia con sectores corruptos de la sociedad han exacerbado la situación, sumiendo a comunidades enteras en el miedo y la inseguridad. Es importante destacar que la violencia vinculada al narcotráfico no solo afecta a los estados mencionados, sino que es un fenómeno que se extiende por diversas regiones del país. Las estrategias para combatir esta problemática deben abordar no solo las consecuencias inmediatas de los actos violentos, sino también las causas estructurales que perpetúan la presencia y la acción de estos grupos criminales. Sin duda, la violencia desatada en estos primeros días del año nos enfrenta a una realidad que demanda acciones urgentes y coordinadas por parte de las autoridades a todos los niveles. La seguridad de la población mexicana está en juego y la lucha contra los grupos narcoparamilitares se presenta como un desafío ineludible para salvaguardar la paz y el bienestar de la sociedad.